Bienvenidos a The Corner of Infinity, tu canal de terror. Recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún capítulo. En los confines más sombríos de la noche, donde los susurros de lo desconocido se entrelazan con las sombras danzantes y los corazones laten con una ansiedad palpable, se encuentra un lugar envuelto en un manto de terror insondable. En este rincón olvidado del mundo, donde la oscuridad se cierne como un manto eterno, la leyenda de una entidad maligna se alza desde las profundidades del subconsciente humano. Susurros de miedo y desesperación rodean cada rincón, mientras la oscuridad misma parece cobrar vida. Hoy les presentamos Oscura Entidad. Desde pequeña, Rachel había sentido una atracción irresistible hacia el misterio, lo paranormal y lo sobrenatural. A pesar de los intentos de sus padres por alejarla de tales cosas contándole historias de terror, solo lograron avivar aún más su fascinación. Con el tiempo, esta fascinación se convirtió en una obsesión que crecía con cada día que pasaba. Después de graduarse de la universidad, Rachel decidió escapar del bullicio de la ciudad y buscar refugio en las afueras. Anhelaba alejarse del ruido y la locura de la vida urbana, así que comenzó a buscar anuncios de casas en venta. Fue entonces cuando se topó con uno que parecía perfecto para sus necesidades. En venta. Casa antigua, lejos de la ciudad, amueblada y espaciosa, con piscina y salida al bosque. Buen precio. Excelente oportunidad. Comunicarse al número que proporcionamos debajo. El precio era razonable y la oportunidad parecía excelente. Sin dudarlo, Rachel llamó al número de contacto indicado en el anuncio y concertó una cita para visitar la propiedad al día siguiente. La noche previa a la visita, la ansiedad y la emoción la mantuvieron despierta, incapaz de pegar un ojo. Al día siguiente, temprano en la mañana, Rachel se preparó con nerviosismo y emprendió el viaje hacia la misteriosa pero cautivadora casa antigua. Tardó más de 7 horas en llegar ya que, tal y como lo decía el anuncio, se encontraba lejos de la ciudad y lejos de cualquier otra casa. El sol poniente pintaba el cielo con tonos anaranjados y dorados, mientras sus últimos rayos se filtraban entre las frondosas copas de los árboles que rodeaban la gran casa antigua. La mansión se alzaba majestuosa, una reliquia de tiempos pasados, con sus paredes de piedra cubiertas por enredaderas retorcidas que parecían aferrarse a la historia que encerraba entre sus muros. A su llegada, la aguardaba el anciano de aspecto enigmático, cuya edad parecía ser un misterio, pero que, a juzgar por Rachel, esta debía de ser en el entorno de los 95 años. El anciano parecía indiferente a la distancia que separaba su vehículo de la entrada de la mansión. Así supuso Rachel que se le podía llamar a una casa de tal envergadura. Aunque eran solo 30 metros, cada movimiento lento del anciano parecía cargar con el peso de siglos. Rachel intuyó que cada paso debía de ser una lucha contra el tiempo mismo. Con un manojo de llaves en una mano y una linterna muy antigua en la otra, el anciano la recibió en silencio. Tras las presentaciones cruzaron el umbral de la casa, adentrándose en un misterio aún por desvelar. Al entrar a la casa, el ambiente se tornaba sombrío y misterioso. Un ligero olor a humedad impregnaba el aire, mezclado con el aroma de la madera vieja y el polvo acumulado a lo largo de los años. A medida que sus pasos resonaban en el interior de la gran casa antigua, una sensación de opresión se apoderaba de ella, como si las paredes mismas estuvieran observando cada movimiento. El crepitar del suelo bajo sus pies era como un eco de advertencia, una llamada de atención de algo que acechaba en la oscuridad. Todo esto asustaría a cualquiera, pero no a ella. Ella estaba fascinada. Las habitaciones se sucedían una tras otra, cada una con su propia atmósfera. Grandes salas con antiguos muebles cubiertos por sábanas descoloridas, retratos desgastados que parecían observarla desde las paredes, y libros antiguos tirados por el suelo, con las páginas amarillentas por el tiempo. Cada descubrimiento aumentaba su fascinación por la historia de la casa. Pasillos largos y oscuros que parecían perderse en la penumbra, invitando a la imaginación a divagar por los rincones más recónditos de la mente. En algunas estancias, el eco de pasos parecía resonar, aunque no hubiera nadie más presente que ellos dos. El crujir de las escaleras de madera conducía a pisos superiores, donde las habitaciones abandonadas susurraban historias olvidadas. Desde las ventanas, se vislumbraba el bosque que rodeaba la propiedad,
un mar de árboles que se mecían suavemente con la brisa. La dorada luz del sol de la tarde, que se extinguía lentamente para darle paso a la noche, se filtraba entre las hojas y creaba un juego de luces y sombras que confería al paisaje un aire de misterio. Aquí el tiempo parecía detenido, como si el pasado y el presente se fundieran en un único instante eterno, esperando ser descubierto por aquellos lo suficientemente valientes para adentrarse en sus confines y desentrañar sus secretos más oscuros. Luego de mostrarle las habitaciones, el anciano la guió hacia una gran puerta de madera con muchos vidrios, algunos de ellos rotos, pero que no tendría problema en cambiar. Al cruzar dicha puerta hacia el patio, sus ojos se encontraron con un escenario de ensueño. Su anfitrión la dirigió hacia la piscina, un cuerpo de agua que parecía extenderse hasta el infinito. Quedó cautivada por su magnitud. Era como un espejo líquido que reflejaba el cielo que se iba tornando oscuro y que dejaba ver un maravilloso manto de estrellas, un cielo que no se puede apreciar en las grandes ciudades. Aunque un velo de hojas y escombros cubría su superficie, podía vislumbrar la promesa de ser un oasis resplandeciente con un poco de limpieza. Sin embargo, su atención fue rápidamente desviada hacia el otro extremo de la piscina, donde el bosque se alzaba majestuoso. Una amalgama de árboles altos y arbustos densos se extendía delante de ella, invitándola a entrar en sus misterios. Una extraña sensación se apoderó de ella en ese momento, difícil de describir. Era como si el bosque susurrara secretos, como si un eco ancestral resonara en su alma, llamándola hacia su interior con una fuerza indescriptible. Una sensación muy profunda y sutil, que se desliza entre las grietas de la realidad tangible. Pero en ese momento, Rachel estaba segura de que algo especial aguardaba entre los árboles, algo que trascendía la comprensión humana y que la instaba a explorar más allá de lo conocido. De regreso al interior de la casa, le comunicó al anciano que compraría la casa, dado que lo que valía comparado con lo que era todo aquello que había visto y sentido, no tenía lógica. Tal vez personas que experimentaran estas sensaciones saldrían corriendo enseguida, sin importar el valor de la casa. Pero como ya dijimos antes, ella había quedado fascinada. Luego de firmar el contrato y hacer todo el papeleo con el anciano, solo tendría que esperar unos días para que conectasen la luz, puesto que el generador que alimentaba la misma había dejado de funcionar hace mucho tiempo. De todas formas, ella ya contaba con el gran manojo de llaves, salvo por una, la del cobertizo, la cual quedó en manos del anciano debido a que era donde se quedaba a dormir para irse al día siguiente, cada vez que tenía que mostrar la casa a potenciales dueños. Esto ya no tendría que volverlo a hacer, ya que Rachel pensaba quedarse por siempre allí. En esos días, mientras se preparaba para mudarse a su nuevo hogar, empacando todas sus cosas, las cuales no eran muchas, ya que la casa estaba completamente amueblada, y solo tenía que llevar ropa y objetos personales, una sensación de inquietud se aferraba a su pecho, como una sombra oscura. Sentía que algo estaba fuera de lugar, como si un aura de misterio envolviera cada rincón. Al llegar el día señalado, se despidió de sus padres con un nudo en la garganta y se dirigió hacia la morada desconocida, que ahora sería su hogar. La casa se erguía imponente frente a Rachel. Sus ventanas parecían ojos vigilantes observándola desde lo alto. Con paso vacilante cruzó el umbral y se adentró en su interior, donde el silencio reinaba como un sepulcro. Una vez desempacó, comenzó el arduo trabajo de limpiar cada rincón, pero cuanto más limpiaba, más inquietante se volvía todo. Extraños susurros parecían emanar de las paredes, y sombras danzaban en las esquinas, desapareciendo apenas las miraba. Aún así, persistió en su tarea, determinada a dejar la casa reluciente e impecable, como si limpiarla pudiera desterrar la sensación que la embriagaba. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte y las sombras se alargaban, dando paso a una oscuridad que se cernía sobre la casa, Rachel preparaba la cena. Sumida en sus pensamientos y en todo lo que tenía aún para hacer, sintió una presencia siniestra que parecía acecharla desde las sombras, y de repente la risa. Una pequeña risa que hizo eco detrás de ella. Con cautela, pero con el corazón palpitando con fuerza en su pecho, volteó para enfrentar el origen de la risa, solo para encontrar un silencio perturbador, y nada más que las sombras proyectadas por la luz proveniente de la cocina. Sacudiendo sus nervios, continuó con la preparación de la cena, tratando de ahogar sus inquietantes pensamientos. Al terminar y poner el plato en la mesa,
Su corazón dio un vuelco al percatarse de un plato adicional y 2 utensilios más. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras sus ojos se posaban en el florero, ahora lleno de flores frescas que no recordaba haber colocado. La sensación de ser observada se intensificó, como si una presencia invisible acechara desde las sombras de su hogar. Decidió ignorar el presentimiento y retirar el plato y los utensilios sobrantes, apresurándose a terminar la cena y buscar consuelo en la ducha. Se dijo para sí misma que era todo producto de las emociones de estar en un nuevo lugar, lejos de todo lo que conocía. Cada crujido de las tablas del suelo, cada suspiro del viento, resonaba en sus oídos como un eco ominoso. Incluso en la seguridad de su habitación, el miedo persistía. Cerró los ojos con fuerza, tratando de encontrar paz en el sueño, pero una presencia parecía acechar en los rincones oscuros de su mente. A las 2 de la madrugada, cuando finalmente el sueño la alcanzó, sus sueños se vieron plagados de sombras y risas susurrantes que la atormentaban sin descanso. Al despertar a la mañana siguiente, encontró sobre la cama un vestido blanco cuidadosamente doblado, junto a una tarjeta que rezaba un simple mensaje: «Luce este hermoso vestido. Con cariño, Isabela». La sorpresa inicial dio paso a una oleada de inquietud. ¿Quién era Isabela y cómo había llegado hasta allí? Con el corazón latiendo con fuerza, se levantó de un salto, esperando encontrar a alguien detrás de esa broma de mal gusto. Sin embargo, la casa permanecía desierta, envuelta en un silencio que parecía palpitar con presencias invisibles. Decidió preparar el desayuno para aplacar los nervios, pero la normalidad se desvaneció en un instante. Mientras llevaba la bandeja hacia la mesa, una pequeña pero veloz sombra cruzó su campo de visión, desapareciendo en la oscuridad. Y nuevamente, la risa. Esta vez, más clara. Era la risa de una niña. O al menos eso parecía haber escuchado. Un escalofrío recorrió su espalda, congelando cada músculo de su cuerpo. Instintivamente, se lanzó en persecución de la sombra, ignorando el temor que se arremolinaba en su interior, solo para encontrarse con habitaciones vacías. No había rastro alguno de quien fuera la dueña de esa sombra, y de esa risa. No tardó mucho en darse cuenta de que no estaba sola en aquella casa. Algo más habitaba entre sus paredes, algo antiguo y oscuro, que había estado esperando su llegada. Decide entonces, antes de desayunar, servir un plato adicional y dejarlo sobre la mesa. Al regresar a la cocina con su plato en mano para dejarlo en la pileta y regresar a la mesa, se encuentra con una escena desconcertante. Los alimentos que había servido en el plato adicional habían desaparecido por completo, dejando solo el plato, los cubiertos y un vaso con rastros de jugo. Una sensación de inquietud y fascinación se apoderaron de Rachel, pero decidió recoger todo y llevarlo a lavar. Más tarde, al entrar en su habitación, posó la mirada en aquel vestido blanco que yacía sobre la cama, acompañado por la tarjeta intrigante que le habían dejado. Sin poder resistir la curiosidad, se viste con ese vestido y decide invocar a ese ser llamado Isabela, tal como indicaba la tarjeta. Como aparentemente se trataba de una niña, en la sala principal preparó una mesa con papeles y lápices de colores y se retiró hacia su habitación. Justo cuando estaba saliendo escuchó la risa traviesa resonando en el aire, pero esta vez optó por no mirar hacia atrás. Después de un rato de reflexión en su habitación, Rachel siente que la risa se hace presente nuevamente y decide acercarse con cautela a la sala. Allí, frente a sus ojos, se encuentra una pequeña niña con un hermoso vestido celeste que parece fuera de lugar en esta época, complementado con un lazo del mismo color y zapatos negros. La niña está de espaldas, ajena a su presencia, así que Rachel se acerca sigilosamente hasta situarse detrás de ella, y con voz apenas audible la saluda. «Hola, Isabela». La pequeña reacciona con una rapidez impresionante, corriendo tan velozmente que desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Decidió recoger los dibujos que la niña dejó atrás y colocar caramelos en el suelo formando una línea que conducía hasta la habitación. Luego, fue a la cocina, llevando consigo los dibujos realizados por Isabela. En aquellos macabros trazos vislumbró un perturbador mensaje oculto. En el primer dibujo, una familia, pero algo no estaba bien. El padre, la madre y la niña. ¿Era ella? ¿Era Isabela? ¿O acaso había algo más siniestro en esa imagen? En el segundo dibujo, el rostro de un hombre con ojos que parecían arder en el fuego del mismísimo infierno.
una presencia maligna acechando desde el papel. Y en el tercer dibujo, una mujer yacía inerte en un charco carmesí, su vida escapándose lentamente mientras la sangre pintaba el lienzo de terror que Rachel tenía en sus temblorosas manos. El escalofrío recorrió su espalda al contemplar esas imágenes, dejándola conmocionada y con un miedo latente que se apoderaba de sus sentidos. Había algo en el segundo dibujo, algo en ese rostro que le era familiar. Al regresar a la sala, los dulces habían desaparecido misteriosamente, alimentando la inquietud que tenía. Sin pensarlo dos veces, se apresuró hacia la habitación. Al abrir la puerta, encontró a Isabela, sentada en la cama, sosteniendo los caramelos en su mano. Su mirada fría y penetrante paralizó cada centímetro de su cuerpo. Sus cabellos rizados como las sombras de la noche, su piel tan pálida que parecía reflejar la luz de la luna y sus ojos, esos ojos verdes como esmeraldas que parecían ocultar secretos más oscuros que la misma noche eterna. Pasado unos minutos, y luego de volver en sí, Rachel tomó coraje y se dirigió hacia la niña diciéndole: «Hola pequeña, tu nombre es Isabela, ¿verdad?» «Yo soy Rachel». Al pronunciar esas palabras, ella se alzó de la cama velozmente. Su mirada la atravesó como el filo de un cuchillo. Silenciosa como la noche, se encaminó hacia la oscuridad exterior. Un aura de maldad acechaba su figura. Con un presentimiento oscuro y viscoso, Rachel optó por seguir su siniestro rastro hacia el abismo del bosque. Corrió tras ella. Los pies pisaban el suelo con un eco tembloroso. El bosque, en su espesura, parecía devorar la luz, absorbiendo toda esperanza con sus ramas retorcidas. Los pulmones le ardían. El aire se volvía denso y cargado de un mal antiguo. En su desesperado avance, el choque con un árbol detuvo su carrera abruptamente. La oscuridad la abrazó con sus garras heladas, arrastrándola hacia la inconsciencia. Al volver en sí, se hallaba en un lugar donde la oscuridad era tangible, palpable. Una sombra en la penumbra se alzaba frente a ella como un espectro de la noche. Pero esa sombra no era Isabela, era algo más oscuro, más siniestro, con ojos ardientes como el mismísimo fuego del Averno. No tardó mucho tiempo en darse cuenta dónde se encontraba. Estaba en las sombrías entrañas del cobertizo. La presencia que la acechaba, la misma que la había arrastrado hasta ese lúgubre lugar, no era otra que la del anciano que había cruzado su camino días atrás. Sin embargo, ahora carecía de la aparente debilidad que antes había mostrado. Se erguía como una figura imponente, vigorosa y despiadada. La niña permanecía a su lado, aunque parecía estar sumida en una transparencia inquietante. Él no la veía, solo Rachel. Se incorporó con esfuerzo, el dolor palpitando en cada fibra de su ser, y se lanzó hacia la negrura del bosque, donde la oscuridad era densa y voraz, un manto protector contra los ojos sedientos del mal que la acechaba. Cada paso era una lucha contra la tierra que se aferraba a sus pies, como si el suelo mismo intentara devorarla y arrastrarla hacia las fauces del abismo. El bosque se cerraba a su alrededor, las sombras se retorcían y susurros sibilantes la rodeaban, como de almas perdidas buscando redención en la noche sin fin. Corrió sin aliento, su corazón latiendo al compás de un tambor infernal, una melodía de terror que resonaba en lo más profundo de su ser. Cada respiración era un grito silencioso en la vastedad del bosque, un eco de miedo y desesperación que se perdía entre los árboles retorcidos y las sombras que danzaban en la penumbra. Se adentró en lo desconocido, cada paso llevándola más lejos de la luz y la seguridad, hacia el corazón mismo de la oscuridad. Allí, entre los árboles que susurraban secretos olvidados y las sombras que se retorcían como serpientes en el abismo, encontró refugio temporal de la mirada implacable del mal que la perseguía. Pero sabía que la oscuridad no podía protegerla para siempre, que el mal acechaba en cada sombra, esperando el momento oportuno para reclamar su alma como propia. Su carrera frenética la llevó a un claro en lo más profundo del bosque, un santuario de la muerte donde las sombras parecían congelarse en un silencio sepulcral. Allí, entre la penumbra, se alzaban dos montículos de tierra, dos tumbas que emergían como monumentos a la perdición, una más grande que la otra. Sobre cada montículo se alzaban cruces antiguas, retorcidas por el paso del tiempo y cargadas de un peso espectral. En ellas se inscribían los nombres de Catalina e Isabela, grabados en la madera como un susurro del destino. Las letras parecían arder en la oscuridad, una advertencia silenciosa de los horrores que yacían bajo la tierra. Más allá de las tumbas,
En la frontera entre la vida y la muerte, se erguía él. Una presencia oscura y retorcida. Sus ojos ardían con el mismo fuego infernal que había observado en el dibujo de la niña, mientras se acercaba con pasos pesados y lentos, como el caminar de un espectro que había cruzado los límites entre el mundo de los vivos y los muertos. Era el espectro de la muerte en sí mismo, la personificación de todas las pesadillas que acechaban en la oscuridad del bosque. Y ella, en su desesperación, se encontraba cara a cara con el abismo, con la certeza de que su destino estaba sellado en las sombras que se alzaban a su alrededor. Al despertar a la mañana siguiente, se encontraba en su habitación, pero algo no estaba bien. Se levantó, sintiendo como la misma risa nerviosa que había escuchado el día anterior la guiaba hacia la sala. Al llegar, se encontró con Isabela, quien estaba sentada en la mesa, dibujando en la penumbra de la habitación, su figura apenas iluminada por la luz mortecina del amanecer, la cual traspasaba su cuerpo, revelando una transparencia sobrenatural. Al mirarse a sí misma, se dio cuenta con escalofríos que también su cuerpo era atravesado por la luz del amanecer. Ambos cuerpos, ahora transparentes como el aire, parecían pertenecer a un mundo más allá de la realidad, donde lo macabro y lo inexplicable se entrelazaban en una danza mortal.